Bienvenidos a nuestro entrenamiento básico de trading por parte de la Universidad de Trading. Buen día para todos. Dios les bendiga abundantemente. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, gracias, amado Dios, por permitir este espacio, Señor, en este tiempo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que harás maravillas en nosotros, Señor. Gracias. Bendice a todas las personas que llegan a este lugar. Bendice a sus familias, Señor. Protégelas, cuídalas, Señor. Apártalas, Señor, para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para hoy tenemos la clase de los indicadores técnicos. Voy a comenzar por la media móvil o moving average. Este es un indicador técnico, muestra el valor medio del precio de un instrumento financiero durante un determinado periodo de tiempo. Cuando se calcula, se promedia matemáticamente el precio del instrumento financiero durante un periodo de tiempo dado y su valor medio va aumentando o va disminuyendo. Entonces, prácticamente la media móvil es sumar la cantidad de precios y luego dividirla de acuerdo al número de periodos que se han sumado. Es decir, es sacar una cuenta matemática, es un promedio simple. Lo que sucede es que tenemos varios tipos de medias móviles. Para el curso básico vamos a utilizar la media móvil simple y la media móvil exponencial. Entonces, la simple es la suma de los precios de cierre del instrumento financiero durante un determinado número de periodos simples. Por ejemplo, durante 20 días. Entonces, se divide la suma por el número de estos periodos. O sea, que se suman todos los precios de cierre, o sea, 20 precios de cierre, como dice acá, porque son 20 días. Se suman los 20 días y se divide entre 20. La fórmula sería algo así. Sería la suma del precio de cierre actual por el número de periodos calculados y se divide entre ese número de periodos calculados. Es decir, se suman los 20 y se divide entre 20. Eso es todo. Entonces, es una media móvil muy sencilla realmente. Y aquí tenemos un ejemplo. Acá dice Simple Moving Average Close 20. O sea, estamos calculando la media móvil simple de 20 periodos. Esos 20 periodos están representados en días. ¿Cómo sé que son días? Aquí me dice con la letra D, me marca o me muestra el periodo de tiempo. Esto quiere decir que esta línea azul, que es la media móvil 20, ha calculado desde esta vela roja que se ve aquí el precio de cierre hasta esta vela verde que se ve aquí y este precio de cierre. ¿Por qué? Porque son 20 días. Entonces, por ejemplo, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, del precio de cierre del último día de hace 20 acá hasta el último que estamos analizando, que es aquí. Entonces, se sumaron todos los precios de cierre, aquí, acá, acá, aquí, acá arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y arriba. Y la fórmula matemática nos indica que el valor promedio de los 20 días, los últimos 20 días es 258.78 y el precio actual lo está marcando aquí en 260.82. Entonces la media móvil va sumando, la media móvil va sumando los 20 días, aquí es el primero, segundo, tercero, cuarto, así hasta el día 20.
Se suman todos los precios de cierre y eso me dice que actualmente el promedio de los 20 días está en 258.78. Eso es lo que me está mostrando el, el promedio móvil. Entonces nosotros vemos que hay un precio muy alto, hay unos precios muy bajos, aún así la media móvil está aquí y a veces no entendemos por qué. Resulta que se suman los precios de cierre de los últimos 20 días, se divide entre 20 y eso nos da este valor, 258.78, aunque el precio actual sea 260.82. Entonces, la media móvil simple tiene esa particularidad, que es sumar los precios de cierre y dividirlo entre la cantidad de periodos. Por eso se llama simple. Bien, la media móvil exponencial. Esta se calcula mediante la adición de una cierta parte del precio de cierre actual al valor anterior de la media móvil. A la hora de usar las medias móviles exponenciales, el mayor valor lo tienen los últimos precios de cierre. La media móvil exponencial de esa partecita del precio será la siguiente. Entonces, la media móvil exponencial es el precio de cierre del periodo actual por la parte del precio que yo estoy buscando, un pequeño porcentaje, más la suma de la exponencial del último valor del precio de cierre por el periodo menos el periodo anterior multiplicado nuevamente por el valor de la media anterior por el porcentaje del valor de precio. Esto suena muy complicado, pero en la práctica es que tiene mayor importancia el precio de cierre anterior, o sea, los más actuales son los que más se tienen en cuenta. Entonces se tiene en cuenta el precio de cierre anterior en un porcentaje mayor, el precio de este día un porcentaje menor, este otro menor, y este que es el último será un menor porcentaje aún. Entonces el cálculo da diferente. Aquí la media móvil exponencial está en 258.54. Entonces la diferencia entre la simple y la exponencial es que la exponencial va tomando en cuenta los precios más actuales, los más recientes, los toman con un mayor porcentaje que los anteriores. Entonces, en la práctica, ya mirando cómo funciona, tenemos la exponencial, que es esta, y tenemos la simple, que es esta. Entonces, fíjense cómo la curva de la exponencial es más plana que la simple. ¿A qué se debe eso? Pues que la simple suma todos los precios de cierre y los divide entre 20, mientras que la exponencial suma todos los precios, pero a cada día, digamos, le da un valor en porcentaje diferente, siendo el menor valor el último día y el mayor valor el día actual o el día anterior al actual. Por eso no vemos esa gran curva que se ve aquí en la media simple. ¿Ven? Entonces nos da una lectura un poco diferente y al momento de hacer trading, pues cada uno va trabajando la media exponencial o la media simple de acuerdo a las técnicas que vaya a utilizar, de acuerdo a la estrategia, por ejemplo, que vaya generando, ¿no? En cuanto a técnica y capital, pues las medias móviles van a tener un uso diferente para cada trader. No todos se sienten bien con, con la media simple, no todos se sienten bien con la media exponencial. Pero lo que sí es claro es que una media móvil es un promedio de precios.
La diferencia entre la exponencial y la simple es la manera en que se calculan los precios. Podríamos decir que la exponencial, pues digamos, es un poquito más rápida porque no tiene en cuenta los valores más viejos, mientras que la simple tiene en cuenta todos los valores, todos, tanto el más alto como el más bajo que haya tenido. Por ejemplo, acá, este es el más alto, este es el más bajo. En cambio, la exponencial va teniendo en cuenta con mayor peso y mayor importancia los últimos, ¿no? Los más recientes. Y los últimos del periodo no son tan importantes y no se tienen en cuenta en más porcentaje o en mayor cantidad. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, a partir de ahora ya ustedes tienen el concepto de lo que es la media móvil simple y la media móvil exponencial. Y la explicación es sencilla. Simple lo asocian con que se suma y se divide. Se suman 20 periodos, por ejemplo, y se divide entre 20. Aquí se suman 20, pero no se divide entre esos 20, sino con una fórmula en la que cada precio tiene un porcentaje diferente al momento de sumarse, dándole mayor importancia a los días más recientes y menos importancia a los días más antiguos. Eso es todo, no es más. Bien, entonces con eso, bueno, hemos terminado lo que es la explicación de eh, las medias móviles. Ahora vamos con otro indicador que es súper importantísimo. Y es otro indicador al cual ustedes también le van a prestar muchísima atención, le vamos a dar mucha importancia, porque resulta que este indicador MACD es uno de los que, digamos, más en cuenta se tienen para muchos de los trades que hacemos eh, a diario, ¿no? El MACD entonces es el Moving Average Convergence Divergence, desarrollado por Gerald Appel en 1979. Este es el promedio móvil de convergencia y divergencia. Entonces, vamos a ver. El primer componente de MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud. Recuerden que ya vimos las medias móviles exponenciales, o sea que ya entienden el concepto de la media móvil exponencial. El primer promedio es un promedio rápido que es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo. Y el segundo es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26, aunque se pueden tomar otros valores. Entonces el promedio rápido es el 12, porque entre menor sea el número de la media móvil exponencial, quiere decir que son menos periodos los que se toman en cuenta. Y el de 26 es el de mediano plazo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que es el mediano plazo. Entonces, la fórmula del MACD, que la estoy explicando, pues como su marco teórico, viene dada así, ¿no? Promedio móvil exponencial 12 menos el 26, donde PME es el promedio móvil exponencial. Y eso pues ustedes ya lo saben, ¿no? Ya lo tienen explicado en las medias móviles. El segundo componente es la señal, la cual corresponde al promedio móvil exponencial del MACD que se calculó anteriormente. Es decir, es una señal que nos va diciendo el promedio móvil 9 y MACD. El MACD se saca de aquí, 12 menos 26. Y el tercer componente es el histograma, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la señal. Su fórmula es, el histograma es MACD menos señal.
Pero veamos esto en un gráfico que es como se entiende realmente, es como lo comprendemos mucho mejor, porque realmente es lo que nosotros estamos esperando comprender. Entonces, la línea de MACD, entonces, es esta verdecita, y ya saben cómo se saca, pero lo importante no es conocer la fórmula, sino conocer el indicador y ver cómo funciona. La línea de señal es esta línea moradita que tenemos acá, que ya saben de dónde sale, y tenemos el histograma, que ya saben que es la diferencia entre MACD y señal, y acá está. Entonces el histograma tiene una línea 0 y nos dice, por ejemplo, estas barritas, nos va diciendo que el precio va subiendo y que tiene fuerza, que va subiendo, que va subiendo. Aquí nos está diciendo que el MACD está subiendo, pero que el precio va bajando. Eso es lo que nos indica aquí. Precio, MACD subiendo, precio subiendo. Aquí, MACD subiendo, precio bajando. Cuando está en rojo, entonces nos dice MACD bajando, precio bajando. Cuando está este rojo más intenso, más oscuro, lo que nos está diciendo es precio, MACD va bajando, pero el precio va subiendo, por eso cambia de color. Fíjense que aquí, por ejemplo, el MACD va bajando, pero el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que cambia por completo. Entonces, los usos del MACD, esto es lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Cómo se usa el MACD? Cruce de MACD con línea 0. Mucha atención. Cruce de MACD con línea 0. La línea del MACD, que es la verde, cruza la línea 0 del histograma y esta es una señal para una posible entrada al mercado con el indicador. Cruce de MACD con su señal. Perfecto. Entonces aquí lo vemos. Este es el MACD, esta es la señal y aquí se cruzan. Cuando se cruzan, nos está dando una posible entrada al mercado, alcista en este caso. Aquí, cruce de MACD con la señal, línea de señal. Este cruce nos está dando una posibilidad de entrada al mercado, en este caso bajista, ¿no? Porque va cayendo y va cambiando de dirección. Cruce del histograma con la línea 0. Son estos espacios aquí en el que el histograma está por debajo de 0 y comienza a cambiar de 0. Esta es otra posibilidad y es una señal también para poder entrar. Y la otra es la divergencia entre el precio y el MACD. Es decir, por ejemplo, el precio va subiendo y el MACD va bajando. Eso es una divergencia. Las divergencias las vamos a ver en una clase específica para poder aprender qué es una divergencia. Entonces aquí están los usos del MACD bien explicaditos, bien enseñados para que ustedes lo puedan trabajar. Ahora entonces vamos a complementar con un gráfico, que los gráficos son los que nos van a dar realmente más utilidad al momento de entender cómo es que funciona esto del MACD. Veamos. Entonces, a ver. Veamos un caso de MACD. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Busquemos una señal de MACD que sea bastante buena. A mí me gusta, por ejemplo, los cruces que hace el MACD en una hora. ¿Sí? Son bastante interesantes. Veamos este caso particular. Entonces, uno de los usos del MACD es cuando la línea de la señal se cruza con la línea MACD, ¿no? O sea, las dos se cruzan. Entonces, por ejemplo, acá se cruza. Observen ahí. ¿Vieron este cruce? Este cruce dice que el precio va a ¿qué? A subir.
y a partir del cruce el precio efectivamente sube. Entonces, el uso del MACD ahí nos está dando la señal y nos está dando un buen resultado, algo bastante bueno, ¿correcto? Otro ejemplo, acá, el cruce de MACD justo en esta zona se cruza y el precio aquí en esta área, miren donde se cruzó, fue justo aquí, el precio cambia de dirección. Fíjense que el MACD anticipa, ¿no? O sea, vamos muy bien. Ahí anticipa y nos dice que el precio va a caer y funciona muy, pero muy bien. Otra situación, por ejemplo, de las cuales nos está hablando el indicador MACD es cuando el histograma cambia de sentido. Es decir, venía positivo sobre la línea cero y comienza a caer negativo. Esa también es un uso del MACD, pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, no fue tan efectivo en el comienzo porque el precio primero subió y luego comenzó a descender, pero volvió a subir y luego a descender. Entonces no era muy clara la señal, ¿sí? No era muy clara. Ahora, si adicionalmente vemos, hay un cruce de MACD en esta área, no es tan efectivo, ¿sí? No es tan efectivo. Uno de los cruces MACD más efectivos podrían ser, por ejemplo, en una parte muy baja, cuando el precio está muy bajo, o cuando el precio está muy alto. Nos dan una excelente señal. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, este cruce de MACD en una hora, según lo que hemos estado aplicando, este cruce de MACD nos estaba diciendo que el precio iba a caer. Pero como estamos hablando de una hora, estamos viendo la posibilidad de la caída en una hora. Y así fue. Cayó aquí, subió, pero terminó acá. O sea que sí nos anticipó y sí nos mostró. Eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Pero eh, la tendencia general, digamos, no era bajar, sino caer. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y como este indicador lo estamos viendo en una hora, entonces debemos aplicarlo a una hora, ¿ya? Ahora, el MACD aquí hoy nos está dando, hoy no, la jornada anterior nos dio una señal ahí. Se cruzó el MACD con la señal, esto fue más o menos aquí, y miren por dónde va el precio. ¿Ven? Excelente ese cruce, esa señal estuvo perfecta. Aquí tenemos otro cruce de MACD, por ejemplo. Observen. Se cruzó el MACD ahí, más o menos hasta ahora, y el precio lo que hizo fue subir. Excelente, ¿cierto? Está bastante, bastante bien. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Ya hemos visto los usos del MACD, falta uno que es la divergencia. Observen esto. El precio, por ejemplo, aquí, digamos, en esta zona, vamos a ver a dónde, de pronto acá, el precio intentó caer, ¿sí? Pero si ustedes se fijan muy bien, voy a rodar esto un poco acá, el MACD se encontraba arriba y eso nos genera una divergencia, porque el MACD, según lo que está haciendo el precio, debería estar más abajo. Y ahí encontramos una pequeña divergencia, la cual nos indicaba que el precio posiblemente iba a continuar subiendo. Y eso pues es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante. Veamos si encontramos otro caso como ese. Veamos. Este es un caso perfecto de divergencia. Observen acá. El precio
Esto lo explicamos también en la clase de soportes y resistencias y en formaciones. Básicamente esto es un doble techo acá en esta zona y el MACD no está haciendo doble techo, sino que va bajando. Eso es una divergencia, porque no van para el mismo lado. ¿Ven? E inmediatamente el precio comienza a descender. Entonces ahí tenemos el ejemplo claro, 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 bien explicado de lo que está funcionando. Otra divergencia, miren, esta está también perfecta. El precio viene cayendo, mírenlo cómo cae, ¿sí? Precio más bajo. ¿Y qué hizo el MACD? El MACD estaba más arriba. Si ustedes ven esta gráfica, cuando el precio viene más abajo, pensarán que va a caer. Ustedes dirán, no, pues esto tendrá que seguir bajando porque ya viene cayendo. Pero resulta que el MACD me muestra que no va a caer, sino que va a subir, porque me está mostrando totalmente diferente lo que hace el precio. Entonces, en vez de seguir bajando, el MACD sigue subiendo. Y eso es una posibilidad de hacer un trade justo cuando se cruza el MACD. Miren cómo se cruzó justo en esta zona de divergencia. Ya había una divergencia. El MACD cruza y a partir de ese punto yo puedo hacer mi trade hacia arriba. ¿Ven? Estamos hablando de horas. Aquí lo estamos viendo en horas. Entonces sería excelente, ¿cierto? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿En qué temporalidad se utiliza en diarias? Porque las otras no le funcionan. Bueno, aquí en una hora estoy demostrando toda la funcionalidad del MACD. En días, de pronto es diferente. Solamente es cuestión de analizar un poco. Vamos a ver. En días puede funcionar, pero como estamos hablando de días, tienes que esperar que el movimiento se desarrolle en días. En horas es más corto. Esa es la diferencia. Pero fíjate que aquí encuentras una divergencia con el MACD y un cruce inclusive acá. ¿Ves? Mira dónde se encuentra el MACD, justo acá. Entonces en días esto me estaba indicando que posiblemente el precio iba a hacer ese movimiento. Pero en diarios el MACD se ve totalmente diferente. ¿Sí? Eh, Pueden observar, por ejemplo, vamos un poco más atrás. Por ejemplo, el precio en días desde aquí no dejó de subir nunca. ¿Sí? Pero el MACD de pronto iba mostrando otro tipo de movimiento. Miren, hasta aquí iba bajando. O sea que había total divergencia y aún así el precio seguía subiendo. Cosa que cuando llegó allá, bueno, ahora sí nos muestra totalmente diferente. Pero entonces en días hay que tener mucho cuidado porque cuando la tendencia general es alcista, pues los momentos en que se cruza pueden dar pie a ciertos movimientos de corrección, un poquito de bajada, pero generalmente uno aplica es la tendencia principal. Si los precios cada vez están más arriba, así es como debemos trabajar. ¿Ya? No hay ningún problema. Otra pregunta, ¿cuál sería una buena configuración para el MACD? Pues realmente yo no lo configuro, lo utilizo tal cual viene, no me complico la vida con eso porque la fórmula pues ya la tenemos, ¿no? Es la media móvil 12 y 26 y en los cruces y lo que va sucediendo me va mostrando. Pero si ustedes lo aplican, por ejemplo, a 15 minutos, pues también les puede funcionar porque es que igual esto funciona en la temporalidad que lo quieran trabajar. Miren, acá tenemos la misma situación. Observen esto.
Veamos este cruce de MACD, justo aquí, como lo hemos apreciado, ahí hay un cruce de MACD en 15 minutos. Sucede justamente aquí, acá. Y el precio ha venido subiendo. La cuestión es que, por ejemplo, hizo una bajada, pero el MACD estaba intacto, ¿sí? Entonces, en 15 minutos me dio señal o me dio la posibilidad de entrar al alza y eso está muy bien. Fíjense, la lectura en 15 minutos ha sido totalmente que alcista. La lectura en una hora no es la misma. En una hora bajó acá y aquí es donde recién se acaba de cruzar. Entonces las lecturas son diferentes. Por eso cuando cada persona va trabajando el trading, generalmente ajusta la técnica a su personalidad, a su perfil. Eso también lo vamos a ver dentro del curso, porque todos no trabajan igual. Por ejemplo, hay alguien que prefiere una temporalidad menor, 5 minutos, porque no quiere estar mucho tiempo en el mercado, porque psicológicamente se desgasta mucho, no sabe qué hacer, eh, no puede, por ejemplo, ver que el precio cayó un poquito porque se asusta, ¿sí? Y a pesar de eso el precio va en tendencia alcista. Entonces hay personas que cuando ven esto prácticamente se paralizan porque no pueden mantener la calma en esos momentos. Entonces, para todos esos tipos de perfiles de personalidad, el indicador se va trabajando, digamos, en diferente temporalidad. El indicador es el mismo, es el mismo. En 5 minutos este indicador hoy se cruzó porque hubo un gap, es decir, un hueco, una brecha entre el precio de cierre del día anterior y el día actual. Esto es un gap. Entonces hubo un gap, el precio trató de retroceder, pero en 5 minutos me marcaba un cruce y posibilidad de continuar al alza. ¿Cómo se vio esta misma situación, por ejemplo, en 15 minutos? En 15 minutos no se vio porque ya venía subiendo, ¿ven? Ya venía al alza, entonces no se vio igual. En una hora, el que trabaja en una hora, el cruce de MACD sucedió la jornada anterior, entonces hoy no hay ningún cambio, ¿sí? Y, por ejemplo, el precio arranca en 320, cae hasta 319.27 y luego sube. El MACD se mantuvo intacto, no cambió en una hora. Si lo vemos, por ejemplo, en un minuto, el MACD arrancó aquí cruzándose a la baja, aquí cruzó al alza, aquí se cruzó, se mantuvo plano, aquí volvió a cruzar y va al alza. Las lecturas pueden ser diferentes de acuerdo a la temporalidad que se trabaja. Entonces, una de las técnicas que de pronto yo utilizo es mirarlo en una hora. En una hora hay menos ruido que en un minuto, que en 5 o en 15. Ruido significa pues de que las velas como suben y bajan, entonces no es muy claro hacia dónde puede ir el precio. Si lo vemos a más temporalidad, tal vez 4 horas, también podamos encontrar lecturas diferentes. Por ejemplo, aquí hubo un cruce a la baja, aquí hay un cruce al alza desde este punto, pero no se ve igual que las demás. Y por supuesto, si lo pongo en un día, pues la lectura es totalmente diferente. Este cruce aquí me indicó que podía caer. Y el cruce en este momento no es muy claro. Aquí ha estado plano cruzándose. Hoy es que está abriendo, o sea que hoy estaríamos diciendo, bueno, ya el precio como que sí va para arriba. Y son lecturas totalmente diferentes. Pero ya saben cuáles son los usos que se le pueden aplicar al MACD, ¿no? Está la divergencia entre el MACD y el precio. Está, por ejemplo, cuando cruza el histograma. Está, por ejemplo, cuando se cruza arriba el MACD con la señal. O la otra que también hemos visto es cuando la línea o el MACD cruza la línea cero, nos indica probabilidad de continuación.
Entonces, eso, por ejemplo, en una hora, pues muchas veces se ve perfecto. Cuando, por ejemplo, esta línea empieza a cruzar aquí del cero, nos indica que hay probabilidad de que el precio pueda continuar subiendo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, jovencitos, el día de hoy entonces aprendimos las medias móviles, media móvil simple, media móvil exponencial, vimos de dónde salen, de dónde se sacan, cuál es su diferencia, por qué una se ve diferente a la otra. Vimos el MACD, los diferentes usos que se le pueden dar al MACD, vimos que las lecturas de MACD se ven diferentes según la temporalidad. Eh, y pues a partir de ahora, simplemente estudiarlos, verificarlos en los gráficos, estar atentos, estar pendientes, ver cuántas veces funciona, cómo funciona para poder aplicarlo pues en el momento que se necesite. Bueno, muchas gracias por su atención, Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente oportunidad, la siguiente clase.